11:41 minutos, continuamos con más de noticias Globovisión Internacionales. En esta parte nos acompaña Manuel Bernales Alvarado, politólogo y consultor en asuntos de seguridad y geopolítica. Nos acompaña desde Perú. Muchísimas gracias, Manuel, por acompañarnos este viernes. Con mucho gusto, a tus órdenes. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, hemos visto lo que ha estado sucediendo esta semana, cómo se eleva esta tensión diplomática entre Perú y Colombia. Nos llama mucho la atención porque, por supuesto, tenemos a una Colombia diciendo este espacio limítrofe es nuestro. Perú indica lo mismo, pero hay otras posturas que indican que esta zona limítrofe no es de nadie porque estas formaciones que se han registrado recientemente, pues no estaban en los diferentes acuerdos de hace años. Sí, este es su planteamiento. Mire usted, vamos al grano. El presidente Petro tenía que celebrar la batalla de Boyacá, ¿correcto? Él se desplazó más de 1000 kilómetros hasta Leticia para dar un mensaje con dos aspectos. Uno, de política interna, porque tiene una situación política fracturada, divisiva. Eso es evidente y se conoce en todo el mundo, no hay ningún secreto en eso. Hoy los diarios y las redes y la prensa escrita lo informan exhaustivamente. En segundo lugar, su mensaje hacia el Perú se interpreta de dos maneras. Una manera, digamos, normal en la diplomacia, como un reclamo que se hace desde una plaza pública más que siguiendo estrictamente los canales de buena vecindad establecidos. Hay que anotar que hace varios meses, un buen número de meses, no tenemos relaciones a nivel embajador con Colombia, dicho sea entre paréntesis. Y el otro aspecto es que al Perú lo pone en una situación de tener que reiterar su punto de vista sobre un hecho en el cual no solo existe la importancia jurídica de los tratados, sino la primacía de la realidad. ¿Qué significa esto? Que el desplazamiento de las aguas hacia el sur, el desplazamiento de las aguas del Amazonas hacia el sur, va con la tendencia en la que no interviene el Perú, no interviene Colombia, no interviene nadie. Es el curso de los ríos activado, según dicen muchos, por el cambio climático que está dejando a Leticia sin ribera húmeda. Eso es un hecho, es una realidad, de tal forma que hay que anotar como segunda gran cuestión el hecho de que el propio presidente Petro, en su alocución y su lectura de Estado, que es una reiteración, porque un presidente de la República no habla en nombre de su partido, está yendo a una conmemoración oficial, que es oficial quiere decir del Estado de Colombia, de Boyacá, y habla como jefe del Estado. Entonces decir que es una comunicación de Estado es como decirle a los colombianos, únanse todos detrás de mí. Ya. Ahora bien, en esa comunicación él termina diciendo que se aviene, que admite lo mismo que ha dicho el Perú oficialmente, y es que hay canales diplomáticos para revisar esas situaciones, lo cual es normal. Y eso se hace en el marco del protocolo de Río de Janeiro. Dicho sea de paso, el Brasil y Río de Janeiro y Brasil en algunos casos han sido sede desde el siglo XIX de acuerdos bilaterales y multilaterales. En síntesis, hay un mensaje interno por los problemas internos que tiene el presidente Petro y un mensaje externo que funciona como un distractivo de esos asuntos internos para tratar de buscar una cohesión. Y así el Perú le funciona también como un problema que viene a operar como una especie de fusionador de aliento a cohesión interna en un momento que no ha sido previsto por el Perú, en un momento en el cual hay problemas internos también de conocimiento mundial en el Perú, que está ya iniciado un proceso electoral. Y eso, repito, si el presidente Petro hubiese querido tener una conmemoración de la Gran Colombia y de Venezuela como artífice de la victoria de Boyacá, lo hubiera hecho ahí y no a más de 1000 kilómetros de Boyacá. Pero ahora, Manuel, ¿esto será parte de alguna estrategia en la que están buscando que se hable de este tema específicamente, entendiendo el contexto electoral que se aproxima tanto de Colombia como de Perú? Ya nos mencionaba algo, ¿no? Sí, lo he mencionado. Me parece que eso es un aspecto, pero no hay que olvidar
que hay un problema muy serio en los departamentos de Colombia, tanto el departamento de Caquetá como el de Putumayo, y es la presencia de irregulares y de bandas transnacionales que también actúan en Ecuador y en el Perú. Incluso nosotros tenemos en Iquitos, que es la capital del departamento de Loreto, una de cuyas provincias es la provincia de Mariscal Ramón Castilla, donde existe estas islas y este nuevo distrito peruano, que lo ha hecho además dentro de todo el derecho que tiene el Estado peruano para hacer eso. Y esas son las facultades o características o atribuciones del Estado, que no son solamente de soberanía, sino de autonomía e independencia en su gestión dentro de su territorio universalmente reconocido, incluido por Colombia, por Brasil y por las Naciones Unidas. Entonces, hay efectivamente otros factores que todo el mundo sabe y nadie ignora eso, que parte de los que se han desarmado del ELN, de las FARC, de los grupos y de los grupos contrarios de las derechas en Colombia, están en búsqueda de una participación más fuerte dentro del Estado colombiano. Ahora, Manuel, ¿hasta qué punto estas partes van a llegar a un acuerdo o a distintos consensos? Porque entendemos además la fractura diplomática que tienen Colombia. Hay una interferencia, hay gente que habla que no deja escuchar bien. Ya lo vamos a corregir, mire, Manuel. Muchísimas gracias por comentarnos eso. Vamos a estar pendientes. Mire, la pregunta es... Como le comentaba, ¿hasta qué punto estas partes que se espera que se aproxime una reunión podrían llegar a un acuerdo entendiendo las relaciones diplomáticas tan fracturadas que están? El acuerdo que ya se ha anunciado por ambas partes es una reunión en Lima para usar los mecanismos bilaterales existentes hace muchos años para conversar sobre ese y otros temas. Repito, desde el punto de vista internacional es un problema de no solamente dos gobiernos, dos estados, sino de los problemas transestatales y transnacionales que hay en narcotráfico, terrorismo, guerrillas, vandalismo, sicariato y todo tipo de ilegalidades que están en nuestras fronteras nortes, en parte en Ecuador, en parte con Colombia y también en otra zona de Brasil que no es el caso mencionar. En consecuencia, se van a usar las vías diplomáticas, repito, ya lo han dicho tanto los comunicados del gobierno peruano como el gobierno del presidente Petro, pero este asunto va a continuar porque los aliados del presidente Petro van a activar estas causas, estas apelaciones, estas pseudo razones para consolidar sus posiciones adentro. Y los opositores a este sector de Colombia también van a hacer lo mismo, o sea, eso no se va a detener, eso es una evidencia, pero el problema geopolítico para América del Sur sigue existiendo por los otros factores que he mencionado y que es imposible dejar de lado porque están presentes ahí. Mire, le diré dos cosas. Desde muchos años yo soy de Loreto, conozco bien eso, mi familia está ahí. El hermano de mi bisabuelo fue ministro de Relaciones Exteriores, inclusive en los años de la guerra la primera guerra entre Colombia y Perú y la creación del Ecuador como Estado, no como parte de Nueva Granada ni de la República de la Gran Colombia, sino como Estado. Y en segundo lugar, yo he visitado esa zona varias veces antes de irme fuera del Perú y después inmediatamente que regresé del Perú. Mire, se lo digo de una manera sencilla. En ese distrito nuevo que ha hecho el Perú, también se consume arepa, también se consumen cosas, pero la comida, la cultura y los pobladores son todos peruanos y todos loretanos, blancos, indios y mestizos. Ahora, en el Perú este asunto va a continuar también, no se puede dejar de lado porque es un asunto importante desde el punto de vista de la política interna y desde el punto de vista de la política internacional. Aquí en el Perú ahorita hay una conjunción de puntos de vista, algunos un poco alterados,
pero otros muy centrados, como es lo que yo estoy tratando de decir, que se van a utilizar canales diplomáticos existentes, no inventados, no ad hoc, para tratar los temas que corresponden y que no son solamente los que se están ventilando en público, sino otros que existen y que son de conocimiento mundial y que ya es hora de poder atenderlos. Muchísimas gracias, Manuel, por acompañarnos este viernes en Noticias Globovisión Internacionales. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de compartir reflexiones con toda, si bien es cierto, con algo de pasión, con mucho de razón y mucho respeto. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, seguimos en contacto contigo a ver qué sucederá durante los próximos días. A nivel diplomático también muy importante lo que suceda y a nivel territorial, socialmente, es muy importante lo que sucede. Manuel Bernales Alvarado, politólogo y consultor en asuntos de seguridad y geopolítica, nos acompañó desde Perú. Hacemos otra pausa en Noticias Globovisión Internacionales. Ya regresamos con más, @internacionales_GB.